centrado respecto a la pupila. Y lo que buscamos es un balance. Entonces ahí es donde empezamos a jugar si nos conviene una geometría prolata u oblata. A veces en las pelúcidas nos viene bien una geometría oblata, porque en esta área la córnea suele tener parámetros muy planos y acá se encurva. Y si nosotros usamos una curva bastante plana de lente que se cierra acá, vamos a tener que agregarle una graduación muy bajita y tenemos una lente bastante delgada. Para familiarizarse con el análisis de clearance y internalizar los patrones de espesores, hay una tabla que se puede descargar desde internet, que la hicieron en la Universidad de Michigan. Son dos tablas, esta y hay otra más que sigue abajo. Tiene muy buenas fotografías donde tiene las comparaciones en micras para que uno se vaya dando una idea. Esto es sumamente importante, en particular cuando hacemos análisis de clearance sobre el limbo, que es difícil de ver, porque estamos trabajando en un área muy delgada, donde no hay tanto contraste, y estamos cerca de donde la esclera se hace blanca. Entonces el rebote de la luz sobre la esclera dispersa mucho la luz y complica bastante la observación del espesor de la cámara líquida. Así que eso, lo ideal es, cuando uno empieza a trabajar con esclerales, ponerle la lente a cuanta persona ande cerca y mirar. Papá, mamá, el abuelo, la hermana, esposo, esposa, todos ahí adentro. Esta es otra parte de la tabla. Vale, modificando el audio de este lado. Bueno. Hablo un poco más fuerte, así se escucha. Acá tenemos sin filtro amarillo. Ayuda mucho usar filtro amarillo para ver esto. Pero acá estamos viendo cortes de clearance sobre el limbo. Ven que es bastante difícil hacer la apreciación de cuántas micras hay ahí. Así que eso lleva un entrenamiento visual que cuanto más cotidiano lo hagamos, más fácil nos va a resultar. Tema del centrado. Los pacientes con esclerales rara vez se quejan de molestia. Sobre todo son pacientes que vienen usando lentes rígidas y les molestan, o no vienen usando lentes porque no las aguantaban. Si aguantan una lente rígida, generalmente no les pasamos a un escleral. Yo particularmente soy proclive a, cuando voy a adaptar una ectasia, si puedo adaptar una rígida corneal, voy a una rígida corneal. Y si fracaso con eso, voy al escleral. No pongo la escleral como primera opción, sino que la pongo como segunda. Porque una lente rígida corneal, ¿ya funciona? Una lente rígida corneal nos asegura un recambio lagrimal fluido. Ayer hubo una presentación muy interesante de la doctora Lee, donde manifestó las ventajas de la higiene y la falta de infecciones que ocurre gracias al intercambio lagrimal que tienen las lentes rígidas gas permeables. Y por ese motivo, más la tasa de oxigenación sumamente superior que tienen sobre las esclerales, es que yo sí puedo adaptar una rígida corneal. Dicho esto, si ya estoy con una escleral porque la realidad se impuso, el paciente generalmente no va a sentir molestia, aunque la lente esté mal adaptada, aunque tenga toque, aunque el borde esté medio levantado. Es difícil que un paciente se queje de una molestia en la prueba de una lente escleral. Las molestias vienen con las horas de uso, con los días de uso. Pero en la prueba nosotros le ponemos la lente y casi siempre, esto es fantástico, es muy cómodo, no me molesta el parpadear, puedo mirar para arriba, para abajo, para el costado, no me molesta el viento, quiero esto. Quiero esto implica esto. Esa lente tiene una bóveda gigante, es esférica y está adaptada sobre una esclera que es tórica, con una córnea pequeña. Como resultado, la lente se cae. Acá se ve clarito como acá tiene una pequeña separación sobre el limbo, y fíjense la que tiene acá abajo. Fíjense acá arriba y acá abajo. Está completamente caída. Hay compresión acá del limbo, sobre los vasos, y hay algo de compresión acá. Y si miramos el corte óptico de clearance, vemos un prisma finito acá arriba, grueso acá abajo, ¿sí? Esta lente
en este paciente lo atendí, venía usando esta lente desde hacía un año, no la había hecho yo, y estaba muy contento con esta lente, sumamente contento. Su único problema era que no veía del todo bien, pero no se quejaba sobre el confort. Y fíjense lo que les estoy mostrando. Los pacientes no se quejan del confort, pero las lentes están funcionando mal. Entonces, hay que ser muy precavido, porque si trabajamos con lentes rígidas corneales y la lente está mal adaptada, el paciente nos dice, se queja, no la aguanta. Pero las esclerales mal adaptadas, el paciente las usa igual. Y después vienen los flores de dolores de cabeza. Entonces, hay que estar muy atento a esto. Si la lente se cae, o la bóveda es grande, o la esclera es tórica, o ambas cosas pasan. Y si esto ocurre, este paciente se quejaba de mala visión porque este prisma de la cámara líquida le estaba induciendo aberración de coma. Yo lo medí con un aberrómetro y le estaba generando un residual cilíndrico vertical de 1,50 para que mejorara su visión. Tuve que hacer una lente más chica con una bóveda menor. La lente se centró bien, esto se tornó normal y desapareció el residual cilíndrico. Entonces, fíjense, si yo no hubiera analizado eso, hubiera pedido una lente con cilindro frontal. Hubiera sido una lente prismática para estabilizarse. ¿Qué hubiera hecho? Hubiera agregado más espesor acá abajo. Si ya la lente se caía así, que era esférica, si tengo un prisma de balastro abajo, se va a caer más por el contrapeso. Voy a tener más compresión acá abajo también, porque la lente se termina clavando. Y tengo también bastante facilidad de que la lente tenga una rotación, porque la esclera es tórica y estoy trabajando con una lente de borde esférico. Entonces son los detalles que hay que empezar a mirar con mucho detalle, justamente, valga la redundancia, para anticiparnos a los problemas y que no tengamos dolores de cabeza posteriores. Hacer una lente escleral con cilindro frontal para corrección residual es complicado. Es complicado que la lente se estabilice bien y hay que ver si ese astigmatismo residual era realmente un astigmatismo residual o era producto de una flexión de la lente o de un descentrado. Como herramienta para anticiparnos a todo esto, es muy importante tomar la queratometría de la lente colocada en el ojo. Podemos hacerlo con un autorrefractómetro, con queratómetro, un queratómetro, podemos hacer una topografía sobre la lente colocada. Y si nosotros observamos que hay un cilindro de la lente colocada en el ojo superior a 0,50, tenemos que pensar en una lente con borde tórico, porque si la lente está flexionada a 0,75 nos puede estar induciendo un residual cilíndrico de 1, 1,25, o nos puede estar induciendo aberración de alto grado que no podemos compensar con una corrección óptica y el paciente se va a quejar de mala visión. El análisis de la banda de apoyo escleral es importantísimo. Fundamentalmente lo que tenemos que ver es que las venas atraviesen el borde de la lente y no haya interrupción de vasos. Si vemos interrupción de vasos es porque la lente está apretando. Y si está apretando, en el momento puede no molestarle al paciente, pero cuando el paciente usa muchas horas esa lente, después viene la hiperemia, o bien la hiperemia de rebote, que es cuando se la quita y se libera esa compresión y se pone todo el ojo colorado. O viene aparejado con dolor ocular significativo, la presión excesiva. Esto es lo que decía como la compresión. Acá la lente está apretando, ya se ve hiperemia de este lado. Cuando quitamos esta lente se pone todo el ojo colorado porque se libera esta compresión. Esto en inglés se le dice blanching, el blanqueamiento. A mí me gusta compresión conjuntival, pero si lo buscan en literatura muchas veces lo van a encontrar como blanching, porque estamos acostumbrados a incorporar términos en inglés en la adaptación. Esto también está en esas tablas de la Universidad de Michigan, que están disponibles en internet para descargarlas, que son ejemplos cuando la lente queda mal. Acá va mal o bien, ¿no? Hay de todo. Acá hay un borde alineado, acá hay un borde levantado, demasiado plano sobre esa esclera, se filtran burbujas. Acá ya tenemos compresión leve, lindo ojito, y ni hablar.
estos dos, al final del día quedan con los ojos como el diablo. Vamos a lo que no nos gusta, pero que existe, que son las complicaciones. Ya recién mencioné algunas complicaciones, pero esta es una gran complicación con la que lidiamos. Por ahí tenemos un paciente que no tiene otra alternativa más que una lente escleral porque la geometría de la córnea es sumamente irregular, no hay forma de estabilizar una lente rígida corneal, con una lente blanda no obtiene buena visión. Encontramos la solución, que es una escleral. Estamos contentos, el paciente contento, y a los 10 minutos que colocamos la lente, tenemos toda la lente engrasada. Y eso se puede ver a distintas cosas. Tenemos que tratar de encontrar cuál es el origen del problema para darle una solución, si es que podemos darle solución. Uno de los problemas con los que podemos lidiar es que si el laboratorio nos entrega la lente en seco, que ocurre porque a veces por normativa del fabricante, por normativa sanitaria del país donde se comercializan las lentes, está obligado a entregarla en seco. No sé cuál es la normativa aquí en México, pero por ejemplo en Argentina tienen que estar entregadas en seco las lentes esclerales. Los materiales con los que están fabricadas las lentes esclerales tienen los más comunes en general son el Contamac Extra, el Contamac Extreme, el Boston XO, el Boston XO2. Y todos ellos tienen un determinado ángulo de humectación, pero ese ángulo de humectación está medido con la lente ya humectada. Si yo tengo la lente en seco de fábrica y le pongo acondicionador, el ángulo de humectación de esa lente no es 3 grados o 6 grados como es el caso de Contamac Extra, sino que tengo un ángulo de humectación más alto, porque ese ángulo se alcanza recién cuando la lente está sumergida en solución acondicionadora al cabo de 72 horas. Entonces, si yo recién recibo la lente de fábrica y está en seco, la humecto un poquito y la coloco, tengo muchas probabilidades de que a los 10 minutos tenga un cuadro similar a este. En mi caso, lo que hago es cuando recibo las lentes de fábrica, las limpio, las guardo en el estuche con acondicionador y llamo después al paciente. Entonces, desde que le doy la cita hasta que viene, pasan 2 o 3 días y ya ahí la lente se humectó superficialmente, redujo el ángulo de humectación y es más difícil que se engrase. Hay que ver también si el paciente está usando maquillaje. En el caso de las mujeres, a veces utilizan maquillaje oleoso que se filtra dentro del ojo y se adhiere con mucha facilidad a la superficie de la lente, después se pega a secreción del párpado y terminamos en esta situación. Entonces, manejar eso con el paciente para que utilice maquillaje no tan graso o que se cuide de que no llegue a estar en contacto con el ojo, que se lave las manos con jabón neutro, porque si usa crema de manos o con las manos se estuvo humectando y después toca la lente y queda totalmente engrasada. Y analizar bien las glándulas de meiomio. Si descartamos todos los otros problemas, también podemos tener un problema de disfunción de glándulas de meiomio que genera un film lagrimal sumamente inestable, una secreción demasiado espesa que se adhiere a la lente. Y en ese caso tenemos que referir al paciente a un médico que se dedique al tema para tratar de mejorar el cuadro, porque de lo contrario no vamos a poder solucionar el engrasado cambiando de líquido ni hagamos lo que hagamos. Es importantísimo el trabajo interdisciplinario. Aquí hay una pregunta. Referente a la conservación de los lentes, por ejemplo en el consultorio, los tenemos que conservar, como lo que decías, ¿es con solución conservadora o...? Bueno, una cosa es la lente de la caja de prueba y otra cosa es la lente que voy a entregar al final al paciente. Yo las lentes que tengo con líquido son las que voy a entregar al final al paciente. Las lentes de caja de prueba, una vez que las utilizo, las limpio bien, las seco y las guardo en seco, porque no necesariamente voy a usar esa lente al día siguiente o a los 2. Por ahí pasa una lente de la caja de prueba, por ahí la tengo un mes sin usar o 2, y si yo no le cambio el líquido, se empieza a secar la parte del solvente y quedan los humectantes que hacen una especie de gelatina que cuando quiero usar esa lente tengo que andarla limpiando de una especie de baba pegajosa. Entonces prefiero la lente de caja prueba tenerla en seco, y cuando la voy a colocar la froto bien
arriesgándome a que me pase esto, pero la froto bien con el humectante antes de colocar varias veces para tratar de que no se engrase. Bueno, otro tipo de problemas que podemos tener es enturbiamiento de la cámara. No sé si lo alcanzan a ver. Esta es la lente, esta es la córnea, y ven acá todos los detritos que están flotando. ¿Se alcanza a ver? Estos son pacientes que dicen, me coloco la lente, veo perfecto, y a la hora, a las 2 horas, empiezo a ver mal, como nublado, como sucio. Me quito la lente, me la vuelvo a poner y se me aclara todo. Y a la hora, a las 2 horas, vuelvo a tener el problema. Entonces le podemos decir, bueno, cada 2 horas cambie el líquido. Total, el paciente vive para mantener su lente de contacto. O podemos buscar el problema. El problema generalmente de esto es que estamos con una esclera que es bastante tórica y la lente que adaptamos no tiene el grado de toricidad de esa esclera. O es esférica o nos quedamos cortos en el grado de toricidad. Entonces, en hora 12 y en hora 6 la lente tiene el borde levemente separado de la esclera y la lente está apoyando, pivoteando en el eje horizontal. Con cada parpadeo, el párpado empuja secreción que se va filtrando dentro de la cámara y va quedando atrapada, va quedando flotando. En los casos más severos, donde hay una separación excesiva, se me meten micro burbujas que después se van juntando, parece que lo hacen a propósito, y generan una burbuja gigante. Y ahí lo que tengo que hacer es ajustar la toricidad de la áptica de la lente. La áptica es el borde que apoya la lente sobre la esclera, para tener un mayor sellado, no digo un sellado hermético completo, pero para reducir la posibilidad que se me metan detritos por arriba. Respecto a esto, hace algunos años la indicación era, hay que poner adentro del bowl, de la bóveda, cuando yo coloco la solución salina, le pongo una gota de Cistán, le pongo una gota de ácido hialurónico, le pongo una gota de gel de manos, o sea, algo que le ponga denso para que no me entren líquidos. Bueno, esos son paliativos que no solucionan el problema de fondo. El problema de fondo está dado por el apoyo de la lente sobre la esclera. Y en algunos pacientes, en particular aquellos que tienen enfermedades autoinmunes o que tienen problemas endocrinólogos, pueden generar restos metabólicos que se van acumulando aquí adentro. Y en ese caso tenemos que trabajar en conjunto con el médico clínico del paciente para ver la posibilidad que mejore esa situación. Si nosotros vemos que el apoyo está bien, que la gente se sigue ensuciando adentro, hay que trabajar con el médico para que mejore la condición clínica del paciente. Una forma de verificar esto es colocar, tenemos la lente puesta, colocar fluoresceína en la conjuntiva y ver con qué facilidad se mete en la cámara. Si es instantánea, tenemos demasiado espacio. Generalmente una lente que está bien adaptada, si no pones fluoresceína por afuera, puede empezar a entrar, pero tarda. Ahora, si entra fácil, tenemos demasiado espacio. Otro problema que podemos encontrarnos es la vascularización, como tenemos acá, que puede darse por hipoxia o por rozamiento sobre el limbo. Son las dos situaciones que generalmente provocan eso. Yo lo que hago es fotografiar cada caso cuando lo empiezo a adaptar para tener el punto cero, el punto de partida, porque muchas veces estamos trabajando con pacientes que ya tienen un ojo que tiene sus batallas y ya viene vascularizado. Entonces, si yo no tengo el punto de partida cuando hago los controles, no sé si la lente empeoró la situación o si ya estaba así. Entonces, fotodocumentar es sumamente importante. Evaluar hora 12 y 6, que por lo general es donde arrancan estos problemas. Se puede ver al excesivo espesor de la lente, sobre todo si estamos trabajando con una miopía muy muy elevada. Puede ser que la lente tenga un DK de material, un material de escaso DK. Eso medio lo descartaría porque todos los fabricantes están trabajando con materiales con 100 de DK o superior. Y también podemos estar trabajando con un ojo que retiene más oxígeno que estamos acostumbrados, y la lente no le está proporcionando lo suficiente. Tengamos en cuenta que por más que la lente tenga un DK de 100, el DK efectivo no es 100. O sea que sí. David.
Ahora después voy a poner una placa donde explico el tema de la oxigenación. Otro problema que podemos tener es prolapso de conjuntiva, sobre todo en pacientes que tienen la conjuntiva bastante laxa. Si queda un clearance demasiado grande a la altura del limbo en hora 6, ¿sí? Fíjense que acá tenemos la lente, que suponemos que la lente tiene 350 micras, por ser generoso. Fíjense el espacio que tenemos acá, que sería el espacio de clearance. Si esto era 350, acá tenemos como 550. Y todo esto es tejido de la conjuntiva que fue traccionado para arriba, que es lo que se ve acá abajo, que ocluye la oxigenación que puede ocurrir sobre las células debajo del limbo, las células madre. Y esto también puede provocar neovasos en esta zona. Hay que mirarlo con detalle y trabajarlo a veces con geometrías oblatas. Irregularidades en la conjuntiva, perigion, pinguéculas, ¿sí? Podemos verlas con un corte óptico medio de costado, podemos ver la altura del problema y eso tenemos que anticiparse al paciente, que es posible que se ponga un poco colorado, que haya una hiperemia localizada con una lente escleral. Tenemos soluciones: hacer una muesca, como es esto, donde se le recorta un pedazo para que no tenga contacto con esa zona, o podemos hacer una elevación sectorizada, que la lente se levante tantas micras sobre esa área para que no comprima. Para eso necesitamos que la lente con la que estamos trabajando permita el manejo por cuadrantes o por zonas para hacer microelevaciones o levante por cuadrante. Con esa muesca, bueno, lo ponen o lo colocan y no sé cómo lo coloquen, no he visto esta parte de las muescas, pero no entran burbujas. Cuando uno usa lente con muesca hay que colocar la lente como va. ¿Cómo va? Solito se acomoda en donde... Hay que colocarlo en la posición que va. Okay. Si el paciente no tiene buena visión, hay que hacerle una marca a la lente con un marcador para que sepa el puntito para abajo, para arriba, para donde le indiquemos. Porque si no va en la posición correcta, es posible que no se acomode bien y es posible que se le metan burbujas. Okay. Acá tenemos cómo se indica una muesca. Cuando le decimos al fabricante, tenemos que decirle la longitud de la muesca y la profundidad, que es cuánto queremos que le recorte. Y esto tiene que estar totalmente pulido para que no haya zonas que generen complicaciones sobre la conjuntiva. ¿Podría regresar un momento, por favor? Sí. Gracias. ¿Y si es preciso? ¿Cómo? O sea, si es preciso que el paciente se lo coloque Gracias. como va, o sea... Es preciso que el paciente lo coloque como va. Si trabajamos con una lente asimétrica, no es tan necesario. La lente asimétrica se acomoda sola, como un rompecabezas que hace ¡plac! Y se encaja justo en la posición correcta. Si nosotros la giramos con el dedo, ¡plac! Vuelve a la posición. ¿Y el paciente lo tolera? Muy bien. Sí. Sí, sí. No queda filoso, como borde. No, tiene que quedar bien pulido. Si queda filoso, hay que hablar con el laboratorio. No tiene que tener ángulos cerrados, tiene que estar todo bien suavecito. Nivel de complejidad. Esto es importante identificarlo cuando empezamos la adaptación, porque si vamos a lo que es el manejo presupuestario, no todos los casos son iguales. En el caso mío, yo no cotizo todas las adaptaciones con el mismo costo, porque yo tengo pacientes que los veo y yo sé que fácil, les pongo una lente y más o menos va a andar, y sé que hay pacientes que les voy a tener que hacer 3-4 lentes para dar con la tecla. Entonces hay que identificar eso cuando empezamos la adaptación para hacer un buen análisis y una cotización acorde para que no estemos trabajando perdiendo dinero. Observar el cambio de curvatura cercano al limbo. Ahora lo van a ver en una fotografía. Cambios abruptos de curvatura en la zona del limbo son muy complejos en lentes esclerales. Las degeneraciones marginales pelúcidas bien agudas son complicadas porque en hora 6 tienen un cambio muy abrupto de curvatura de la córnea sobre el limbo y es difícil tener un clearance óptimo sobre el limbo. Ahí queda mucho clearance y después lidiamos con prolapso de conjuntiva casi siempre. Queratoglobo, trasplante muy plano en el centro
también tiene un quiebre importante en la zona del botón. ¿Sí? Con respecto al criterio que mencionaba sobre casos fáciles, entre comillas, y casos que se van a complicar, ¿qué parámetros puede tomar? O sea, porque va a haber casos que piensen que son fáciles y después se van a dar un La caso. observación del ojo a simple vista es el mejor parámetro. Ahora lo van a ver en la próxima diapositiva. Córneas pequeñas con protrusiones muy elevadas también son complicadas. Esto es lo que decía. Estas son tomografías de coherencia óptica, pero es lo mismo que nosotros podemos ver en la observación a 90 grados del perfil corneal. Lo que nos interesa es este quiebre, el ángulo que se forma entre la esclera y la córnea. Esta es una córnea normal, prácticamente es una tangente, no hay quiebre. Y a medida que estamos trabajando con ectasias más avanzadas, empezamos a tener más quiebre. Esto es un cono central tipo pezón. Estos conos son fáciles de atar con esclerales, porque mantienen esta línea bastante tangencial, entonces no trae muchas complicaciones. En cambio, una pelúcida, como vemos acá, fíjense el cambio abrupto de curvatura. Es difícil que la lente que aterrice acá copie esto, y acá se nos va a generar mucho clearance, entonces va a ser complicado lidiar con eso. Queratoglobo, mismo problema. Cotizar más, porque es más tiempo, más visitas, más cambios. Respecto a... Podemos regresarla Sí. para que saquen una foto. Gracias. Gracias. Respecto a lo que decía antes con el tema del oxígeno y por qué prefiero una rígida corneal siempre que pueda, este es un estudio que se publicó hace algunos años en el Congreso de Las Vegas, donde hace un estudio de oxigenación en base a los espesores de lente y espesores de clearance. Trabajando con una lente con DK de 100, si tenemos un espesor de centro de 250 micras y un clearance de 100 micras, que no tenemos nunca, siempre estamos arriba de 200 o de 300, el DK efectivo de esa lente es de 26,7. Si tenemos una lente que tiene 400 micras y tenemos un clearance de 200 micras, que esto sí ya es algo más de la realidad, el DK que vamos a tener es de 15,4. Estamos al nivel de una lente de hidrogel de EMA. ¿Sí? Esto es teórico. Después tenemos que agregarle la tasa de oxigenación que nos pueda agregar el intercambio de lágrimas, que es escaso en las esclerales. Pero hay que tenerlo en cuenta. No tenemos que olvidarnos que aunque tengamos un material de 100, la tasa de transmisión efectiva de oxígeno no es 100, es mucho más baja. ¿Y por qué es mucho más baja? ¿Y por qué el espesor de la lente nunca es 250 y el clearance nunca es 100? Porque las lentes no son neutras. Las lentes generalmente tienen potencia. Y esa potencia va a generar un espesor. Estos son cálculos que hice, por ejemplo, en una zona de 8 milímetros, que es la zona óptica de una lente escleral aproximada. En una lente con 760 de curva base y 20 dioptrías negativas, el espesor que nos queda, el borde lenticular frontal de la lente, es de 586 micras. Estamos arriba de 250, estamos más que duplicando el espesor que estaba mencionando antes. Acá estoy arrancando con un espesor de centro de 250. Entonces, acá la lente no va a oxigenar igual que acá. Y la tasa de oxigenación es más importante cuanto más nos acercamos al limbo que al centro. Esta es una lente de 15 dioptrías. Estamos acá en 495 micras. Y esta es una lente de menos 3, caso promedio. Estamos en 272 micras. Entonces no tenemos que olvidarnos el tema de la oxigenación, y en particular cuando trabajamos con graduaciones elevadas. Criterios de indicación: uso terapéutico, pacientes con Steven Johnson, pemfigoide, queratopatías, síndrome de Neumann u otras. Lo que vamos a buscar es proteger la córnea de los daños que se pueda autogenerar o por fricción. ¿Cómo midieron cómo se mide el intercambio lagrimal y cómo se mide la oxigenación ya con el lente?
La oxigenación con la lente no la podemos medir, No. la podemos suponer. Bueno, El intercambio lagrimal lo podemos mesurar medianamente instilando fluoresceína en la conjuntiva superior y viendo si se filtra adentro. Si no se filtra, no hay. Si vemos que al ratito que la colocamos empieza a filtrarse, algo hay. En estudios que se han hecho, que son desde mi punto de vista discutibles, porque no consideran si son lentes de borde tórico o borde esférico, se ha mencionado que la tasa de recambio, de intercambio lagrimal es del orden del 3%, pero son discutibles. Indicaciones, ectasias. Bueno, esto lo voy a pasar medio rápido si no demoramos a los pacientes. Ectasias corneales, irregularidades, nódulos corneales, que a veces nos pueden traer complicaciones con lentes rígidas corneales. Así. Ectasias agudas, donde no podemos meter otra lente porque no se nos queda en el ojo, se salta, se vuela. La que sigue, David. Este es un caso de un queratólogo. Esto voy a pasarlo que si no vamos a demorar mucho. Pasarlo también. Una más atrás. Una atrás. Ahí está. Este es un caso de un queratoglobo que hubo que ser una lente bastante cóncava. Y esto es una complicación que tuve. Fíjense, no sé si alcanzan a ver acá el borde de la lente que está levantado, ¿sí? Está separado de la conjuntiva. Y acá se ve una burbuja, ¿sí? Esta burbuja no fue de inserción. Yo coloqué la lente y no tenía burbuja. Y a los 10 minutos estaba esta burbuja, que fue porque al parpadear se va filtrando por acá arriba, ¿sí? Entonces ahí me estaban indicando que tengo que cerrar el borde. O era un borde tórico o tenía que cerrarlo. ¿Pasa? Bueno, las consideraciones finales y vamos a los pacientes. Tenemos que considerar que hay una curva de aprendizaje por lo menos de 2 años. Lo digo esto para quienes arrancan con lentes esclerales. 2 años siendo constantes, estando al día con la educación respecto a la adaptación de esclerales, teniendo pacientes para ponerle lentes. Voy a pasar 2 años mandándome macanas. Los que adaptan esclerales, díganme si estoy mintiendo. Me pasó a mi experiencia personal. Entonces, tenemos que tener paciencia y saber que nos vamos a mandar macanas y tenemos que tratar de estar muy cerca del consultor que el laboratorio nos proporcione para tener el mayor éxito y en la menor cantidad de cambios posibles con cada paciente. Imprescindible lámpara hendidura. Si no tiene lámpara hendidura, olvídense de trabajar con una lente escleral. Probarle lentes a todos los ojos que se pueda para ganar experiencia. Considerar otras opciones antes, como decía, las rígidas corneales son una opción interesante. Trabajar con varios diseños.